Hoy entrevistamos al doctor Antonio Lazcano, que actualmente es catedrático en la Universidad Autónoma de México, si no me equivoco, y el director del Centro Lynn Margulis de Biología Evolutiva en las Islas Galápagos. Lo primero, darle las gracias por prestarnos su tiempo y la enhorabuena por una de las conferencias más multitudinarias que hemos tenido en esta universidad. Muchas gracias, son muy amables. Espero que se haya sentido acogido por el público. Sí, absolutamente. Bueno, queríamos preguntarles del blog. eh, no sé si sabe que es un blog dirigido a la evolución y a los jóvenes y la materia relacionada con ello. ¿En qué dirección avanzan ahora mismo las investigaciones sobre el origen de la vida actualmente? Yo creo que, bueno, el estudio del origen de la vida es un estudio multi e interdisciplinario. Y en ese sentido nos beneficiamos de la información que viene de disciplinas que a veces no están directamente relacionadas con la biología, como por ejemplo la planetología comparada. En la medida en que sabemos mejor cómo evolucionan planetas similares a la Tierra, digamos Marte o Venus, podemos intentar reconstruir las condiciones de la Tierra primitiva. Y yo diría que en ese sentido hay un empeño cada vez mayor en tratar de refinar nuestros modelos de los ambientes prebióticos para saber cómo una serie de pequeñas variantes, algunas veces mayores, que podemos hacer experimentos como el de Stanley Miller, nos permiten obtener nuevas sustancias. Y yo creo que uno de los avances más espectaculares lo tenemos en la química de fosfatos, de azúcares y de nucleósidos para ir hacia la comprensión de cómo pudieron haber aparecido polímeros de RNA. Todos reconocemos que el RNA es una molécula muy importante en los procesos biológicos hoy en día, que fue más visible su papel en el pasado, pero no sabemos bien a bien cómo ir de la sopa primitiva hacia el mundo del RNA. Y hay colegas que piensan, yo a veces me inclino mucho por esa visión, que probablemente los polímeros de RNA fueron precedidos por otros polímeros genéticos, de los cuales tenemos muchos ejemplos. Lo que llamamos los péptidos ácidos nucleicos, donde tenemos una cadena de aminoácidos a las que están pegadas las bases, análogos de nucleótidos que tienen mucha importancia farmacéutica, por ejemplo, como inhibidores de cáncer, de infecciones virales, etcétera. Y yo creo que esa es una dirección muy útil. La otra cosa que es extraordinariamente interesante es que cada vez tenemos una idea más clara de cómo extraer información de los genomas celulares actuales. El DNA de las células es como una especie de archivo histórico que hay que saber leer, pero como en todo archivo histórico, primero hay que quitar el polvo, hay que garantizar que no se están maltratando los documentos y hay que saber reconocer cuáles eventos son más antiguos que otros. Y yo diría que muy pocos tienen hoy dudas de que hubo un mundo de RNA. No hay una buena definición de lo que es un mundo de RNA, pero pocos tenemos dudas de que alguna vez el RNA fue más conspicuo en los procesos de metabolismo, genéticos, etcétera. Y hay un empeño nada trivial en tratar de hacer células o sistemas que se parezcan a las células que estén basados en ribonucleótidos y en RNA. Y ahí estamos encontrando sorpresas enormes, como se ve, por ejemplo, en el trabajo de Jack Szostak en Harvard. Por otro lado, si bien es cierto que ahora con algunos grupos uno ve lo que son como pequeños o grandes desvaríos intelectuales, la idea de que la vida surgió en Marte y vino a bordo de un meteorito a la Tierra, la idea totalmente excéntrica desde mi punto de vista de que hay bacterias que vinieron de cometas y que llegan a la atmósfera de la Tierra y que las podemos percibir, recoger, que se acaba de publicar hace unos cuantos días en el Journal of Cosmology, que es una revista no revisada por colegas, no indexada, que no publica cosas sujetas al proceso de análisis que normalmente hacemos en ciencia. Eh, pero yo diría que estas son excepciones y probablemente valdría la pena que el origen de la vida
recuperara el rigor que tuvo cuando había científicos como Stanley Miller, Joan Noró, Leslie Orgel, etcétera, y evitar estos desvaríos que son muy atractivos para cierta prensa, pero poco realistas desde el punto de vista científico, ¿no? Bueno, me ha contestado casi usted la segunda pregunta que tenía, que era que de todas estas investigaciones que queda un poco para los jóvenes que vienen ahora, que aunque me acaba de decir usted que falta un poco la voluntad que había en el siglo XX por la investigación, pero ¿qué quedaría de todo esto para las nuevas generaciones? Todo, todo. Yo creo que hay una cosa que es muy importante entender. No tenemos una buena definición de vida porque es una definición que depende de circunstancias históricas precisas. Por ejemplo, si uno lee un libro de biología de hace 100 años, no se hablaba de DNA o de RNA. Si uno lee un libro de hace 50 o 60 años, se hablaba de protoplasma en lugar de citoplasma. Y si uno ve los libros de biología contemporánea, la idea de la evolución como el mecanismo para explicar los rasgos del material genético o las rutas metabólicas ha comenzado a permear de una manera muy fuerte. Eso lo que quiere decir es que a lo largo del tiempo no solo nos hacemos preguntas distintas sobre cuestiones viejas, sino que nos planteamos preguntas totalmente inéditas. Las preguntas que los estudiantes de ahora se van a hacer como investigadores dentro de 10 años van a ser distintas a las preguntas que nos hacemos ahora. Y yo creo que van a abrir nuevos campos, yo creo que van a abrir nuevas alternativas. Probablemente uno de los atractivos mayores que tiene la investigación científica es que nunca se muere. Se pueden acabar los recursos, que es algo que uno está viendo que ocurre en países como España, como Italia, en algunos sectores de la ciencia estadounidense, pero la ciencia siempre se plantea nuevas preguntas y en ese sentido se renueva constantemente a sí misma. Y desde preguntas tan básicas como de dónde sale el RNA o cuáles son sus propiedades catalíticas, hasta preguntas sobre cómo surgieron las rutas biosintéticas, pasando por las preguntas viejas planteadas en forma nueva. Yo creo que los jóvenes que se dediquen a la ciencia tienen garantizado un campo para siempre y los jóvenes que le sigan a ellos también. Y ahí el problema de la juventud no es un problema cronológico, sino es un problema de la actitud mental. Conozco jóvenes muy viejos ya y muy cansados intelectualmente y he conocido ancianos espléndidos como Joan Oró o Stanley Miller o el propio Pari que se hacían preguntas con una frescura que era absolutamente envidiable, ¿no? Madre mía, me está dejando usted sin palabras. Bueno, la última pregunta sería ya si tiene usted algún consejo para los que algún día nos gustaría trabajar en biología evolutiva. Que lean mucho. Yo creo que uno de los grandes atractivos de la carrera de un investigador, de un profesor, de alguien en el mundo académico, es que uno, si tiene una disciplina intelectual básica, nunca envejece. Nunca envejece. Yo no soy el mismo de hace 2 años, no solo porque se hayan renovado algunos de mis átomos de carbono, de nitrógeno, sino porque me hago nuevas preguntas, porque he aprendido a intentar buscar nuevas respuestas, porque tengo nuevos instrumentos para dar para responder esas interrogantes. Y yo creo que el consejo para los jóvenes es leer mucho, que encuentren la pasión de lo que les guste, que no se desanimen por la aparente falta de oportunidades. Yo encuentro de una crueldad institucional, social, colectiva, que de repente un joven sienta que no tiene un futuro académico, cuando en realidad el problema de la ciencia es siempre la falta de gente joven. A mí me gusta decir que la ciencia es como el conde Drácula, siempre anda buscando sangre fresca. Eso es lo que mantiene vivo el aparato científico y la respuesta a la pregunta que se hace es muy simple, que lean mucho, que encuentren una pasión intelectual y que se den cuenta que en general los científicos, las científicas más exitosos han sido los que tienen una buena pregunta o un buen modelo biológico sobre el cual interrogarse y que siempre están dispuestos a asomarse a lo que ocurre en otras disciplinas. El buen biólogo evolutivo, la buena evolucionista tiene que tener una actitud muy ecléctica, tiene que saber embriología, tiene que saber geología, tiene que saber geoquímica, tiene que saber bioquímica, tiene que saber biología molecular, tiene que saber morfología y uno nunca debe asustarse de la posibilidad de aprender porque siempre se puede saber más.
y así la vida le garantizo que es mucho más interesante. Pues nada, muchísimas gracias por dejarnos un rato con usted, aunque sabemos que va apretado, y nada, le deseamos que tenga una buena estancia aquí, que aproveche el tiempo junto Muchísimas a todos gracias, nuestros Marcos, lo investigadores. agradezco mucho.